del equipo de trabajo conformado por mi persona, Erika Costa Ortega, la profesora Claudia Marcela Chaucanés y la profesora Jenny Marcela Castro. En este video les queremos presentar una línea de tiempo de la evolución de las políticas de la inclusión educativa tanto a nivel nacional como internacional. A través de esta línea de tiempo vamos a explorar los hitos claves de los últimos años desde el 2007 hasta el año 2017, los cambios legislativos y cómo este concepto de inclusión se ha ido transformando. Acompáñenos en este recorrido para entender cómo estas políticas educativas han avanzado hacia la equidad, hacia la inclusión, ¿sí? Para todas aquellas personas que están presentes en el sistema educativo. Y vamos a iniciar esta línea de tiempo con el año 2007. Vamos a hablar acerca de el ente en la parte internacional, ¿sí? La reunión número 34 de la Conferencia General de la UNESCO, realizada en octubre del 2007, en la cual los ministros de educación de casi 100 países se reunieron para hablar sobre la educación y el desarrollo económico, la cual ellos reafirman ese compromiso a que toda persona debe tener derecho a una educación, y no solo una educación, sino que esta debe ser de calidad. Esta debe favorecer a esas personas con discapacidad y deben tener los mismos derechos de todas esas personas. En la parte nacional, ¿sí? En la ley 1145 del 2007, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Aquí se decreta impulsar la formulación y la implementación de una política pública en discapacidad, en concordancia de todas las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de proporcionar y garantizar los derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos. Vamos a continuar entonces con el año 2006. Bueno, buenos días compañeras, buenos días profesora. Primero vamos a contar a nivel internacional con la conferencia 48 internacional de educación que se desarrolló en Ginebra, Suiza. Esta la titulan Educación inclusiva, el camino hacia el futuro. ¿Por qué un camino hacia el futuro? Porque es dedicada especialmente a la educación inclusiva. Y ese camino hacia el futuro es para integrar a las personas que tienen alguna discapacidad. En esta conferencia asistieron 12, pertenecían a América Latina. Entre ellos estaba incluida Colombia. ¿Para qué se hizo o con qué fin se hizo esta conferencia? Para dar unas orientaciones sobre el marco normativo y el marco de la política legal sobre inclusión. ¿Cuál fue el objetivo de esta conferencia? Que todas las personas que participaran contaran sus experiencias y todas las cuestiones graves referentes a educación inclusiva, para así elaborar y aplicar políticas educativas que sean más eficientes, más eficaces y más democráticas, es decir, que sean para todos. A nivel nacional, queremos destacar la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta se desarrolló en mayo del 2008 y se formaliza en 2009 con la Ley 1346 del 2009. Su prioridad era la atención educativa a estudiantes con discapacidad. ¿Y para qué se hizo esta? Para elaborar unos lineamientos técnicos y unas consultas para la construcción. Continuamos, compañeras, con 2009. Bueno, compañeras, para el año 2009, a nivel internacional, tenemos la reunión que se realizó en Santiago de Chile. Esta reunión se
se tituló Identificar y analizar los avances y los desafíos pendientes. Bueno, en esta reunión se analizó el marco normativo y legal, el marco general de la política educativa, enfoques y concepciones de educación inclusiva, grupos prioritarios considerados, currículo de inclusión, problemas y desafíos, enfoques, alcance y contenido y políticas públicas. Y llegaron a la conclusión de que esta reunión ha supuesto un antes y un después en cuanto a la conceptualización de la educación inclusiva en el contexto internacional y latinoamericano. Y prueba de ello son las frecuentes reuniones, seminarios, talleres que desde entonces se vienen celebrando y en los cuales se aprecia la necesidad de incluir la educación inclusiva en agendas más globales. Y también se advierte sobre la necesidad de atender la inclusión educativa como un proceso de cambio, con revisiones continuas y mejores progresivas que no puedan deducirse solamente a una ley puntual o un discurso que esté en papel. Para nivel nacional, tenemos la Ley 1145 del 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Bueno, en Colombia se promulga formalmente el Decreto 366 del 9 de febrero del 2009. Esta ley establece las disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley en Colombia reforzó las políticas de inclusión educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades de estudiantes con discapacidades, transformación conceptual. La inclusión fue entendida como un enfoque integral para garantizar el acceso y la equidad educativa. Bueno, también en esta se puntualiza en la flexibilización curricular y que obliga a las escuelas a ajustar sus currículos, estrategias de enseñanza, evaluación para atender a la diversidad de los estudiantes. También agrega las responsabilidades de las secretarías de educación en esto, pues asegurar la financiación, organización y supervisión de apoyos. Cabe resaltar que las instituciones tienen un 20% de presupuesto para los estudiantes con discapacidad. Y en cuanto a las instituciones educativas, ellas deben diseñar planes individuales de ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad. También se propone una formación docente continua para fortalecer las competencias en atención a la diversidad. Y este es un decreto muy importante porque fortalece el marco legal que garantiza el acceso, permanencia, participación y promoción de estudiantes con discapacidad en el sistema regular. Continuamos con el año 2010. Bueno, en el año 2010, en la política internacional, ¿sí? En la Conferencia Internacional, la educación inclusiva es una vía para favorecer la cohesión social, Madrid, 11 y 12 de marzo de 2010. Esta conferencia subrayó la importancia de la educación inclusiva en la lucha de las desventajas educativas. Sí, recordemos que en este consejo, si la educación debe combatir todas las formas de discriminación y capacitar, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, para interactuar con sus compañeros, independientemente de sus características u orígenes, ¿sí? Aquí cabe destacar que los objetivos de dicha conferencia fueron tres importantes. El primero es reflexionar sobre las políticas de inclusión educativa, ¿sí? Otra es favorecer el intercambio de experiencias entre países de la Unión Europea y los países iberoamericanos en el ámbito de la educación inclusiva. Y finalmente, elaborar un desarrollo, ¿sí? Teniendo en cuenta unos aspectos básicos, partiendo de que la educación debe presentarse a nivel nacional e internacional, ¿sí? Vamos ahora con la política nacional.
La guía ministerial número 15 del 20 de mayo del 2010, orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. Cabe mencionar que durante este periodo del 2000 al 2010, el país dio un avance significativo, ¿sí? Y resalta la importancia de identificar y subsanar todas aquellas barreras que se hallan en los contextos en los cuales se desenvuelven los estudiantes con discapacidad. Se realiza entonces un tránsito importante hacia la necesidad no solo de reconocer la oferta de apoyos y servicios que precisan estos colectivos, sino que realmente se puede identificar que no son las personas que tienen, digamos, esa dificultad, sino que debemos entender que el contexto debe adaptarse a estas necesidades. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con el año 2012. Antes, profe Erika, recordar que durante el periodo 2000 a 2010, el país da un paso más allá y resalta la importancia de identificar, subsanar todas aquellas barreras que se hallan en contextos en los cuales se desenvuelven los estudiantes con discapacidad. Se realiza un tránsito importante hacia la necesidad no solo de reconocer la oferta de apoyos y servicios que precisan estos colectivos, sino de saber de qué modo incluirlos en la educación formal como a los demás estudiantes, partiendo de la base de que los contextos son los que deben adaptarse a las necesidades y no al revés. Gracias, profe. Continúe con el año 2011. Bueno, continuamos con una política internacional desarrollada en el 2012, titulada La educación ante todo. Esta fue una iniciativa orientada para garantizar la calidad pertinente y transformadora para todos. Es decir, que no solamente involucra a algunos, sino que quiere integrar y quiere que todas las personas tengan un proceso de calidad educativa eficiente, eficaz. Por ello, el secretario general de las Naciones Unidas hace de la educación una prioridad. Menciona que la educación es lo más importante porque en ella nos sirve para transformar vidas, para construir sociedades más sostenibles, más pacíficas y más prósperas. Él destaca tres prioridades y consideramos que son muy relevantes. La primera es que todos los niños estén escolarizados, es decir, involucrarlos a todos en un ambiente educativo. La segunda, mejorar la calidad de aprendizaje, es decir, que tengamos técnicas, estrategias, metodologías para ser aplicadas a todos, ya que todos tenemos diferentes habilidades y muchas veces discapacidades. Y la última es formar la conciencia de ser ciudadanos para el mundo, es decir, no tomar al ser humano como individual, sino que todos somos capaces y todos vamos a desarrollarnos en el mundo y pues prepararnos como para la vida. También queremos destacar a nivel nacional las orientaciones generales para la atención educativa a las poblaciones con discapacidad en el marco de derecho de la educación. Este se desarrolló en el 2002. Como menciona, son orientaciones que sirven como una herramienta de trabajo para apoyar la gestión de las secretarías de educación, para hacer un proceso de acompañamiento, es decir, no dejar a las instituciones educativas que actúen solas, sino permitirles, darles unas herramientas, unas orientaciones y así puedan abrir la cobertura y puedan prestar un mejor servicio educativo en cuanto al enfoque de educación. Continuamos con el año 2013. Bueno, para el año 2013
tenemos que se crea la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social del 2013 al 2022, que tiene como objetivo el reconocimiento y las garantías de los derechos de las personas con discapacidad y protección del mismo, desde lo individual. Y también aquí cabe resaltar que aparece la primera ley estatutaria del derecho de las personas con discapacidad. Pero primero es necesario entender cómo se organiza el sistema jurídico en Colombia. Y para eso vamos a usar la figura que todos conocemos, que es el triángulo. ¿Y por qué el triángulo? Pues porque este nos ayuda a ver qué normas son más importantes y cuáles normas deben obedecer a las superiores. Entonces, en la punta del triángulo tenemos como ley magna la Constitución Política de 1991 y como base tenemos las leyes regulares. Entonces, cuando una ley ordinaria se nombra como ley estatal, se eleva al mismo nivel de la Constitución Política, no porque sea otra constitución, sino porque más bien nos recuerda que esa población en particular tiene derechos fundamentales. Y en los artículos 7, 8, 9 y 11 y 12, afirma que el Estado debe garantizar que todas las personas con discapacidad puedan acceder a la educación sin discriminación. Y con igualdad de oportunidades desde la educación inicial hasta la educación superior, que eso se manifiesta en el artículo 11. Y mediante la implementación de ajustes razonables, acciones afirmativas se refiere al apoyo económico y social, como tutorías y servicios de salud. Anteriormente les había nombrado que la escuela es la que debe adaptarse al estudiante y no el estudiante a la escuela. Y por eso se hacen unas acciones afirmativas para apoyar a los estudiantes. Si un estudiante, por ejemplo, se le dificulta transportarse, un estudiante con discapacidad se le dificulta transportarse a su lugar de estudio, las secretarías de educación les dan prioridad a ellos para que ellos puedan transportarse y así puedan llegar a, a estar en el sistema educativo. Continuamos con el año 2014, profe Erika. Bueno, vamos a hablar acerca del auto 173 de 2014, seguimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el auto del 006 de 2009 sobre protección de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T025 del 2004. Se encamina a diseñar e implementar un programa de protección diferencial de las personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado. Aquí se tienen en cuenta dos aspectos esenciales. En primera instancia, la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las personas con discapacidad y sus familias. Y en segunda instancia, identificar y dar respuesta a esos riesgos específicos que enfrentan las personas con discapacidad en el marco del desplazamiento forzado. Esto en la Corte Constitucional del 2004. Continuamos entonces en el año 2015. Bueno, para el año 2015 queremos destacar la política internacional que fue el foro sobre la educación en el 2015 en Incheon, República de Corea, donde participaron 160 países y sus representantes en, en pro de transformar la educación. Ellos mencionan que es importante, o sea, transformar la educación porque así transformamos el mundo. O sea, podemos acoplar a las personas a un mundo totalmente cambiante, un mundo totalmente constante. Por ello, dice que a partir de los próximos 15 años, ellos esperan lograr que se tenga una educación inclusiva de calidad educativa
y que no sea un aprendizaje solamente para el momento, sino que los estudiantes logren tener un aprendizaje a lo largo de toda su vida y no sea, como menciona, no sea solamente para unos, sino para todos. También vamos a destacar a nivel nacional el decreto 1075 del 2015, personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. Esta específicamente digamos, busca que las entidades territoriales brinden apoyo pedagógico a las instituciones. Además, fortalecer con, con charlas o fortalecer a la formación docente, ya que si fortalecemos esa parte, pues podemos integrar eh, tanto a más estudiantes con discapacidad. En él se destaca la implementación del PEER, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Este nos invita especialmente a crear actividades individuales, planes individuales con ajustes razonables de acuerdo al proceso de enseñanza que vamos a desarrollar. Este plan individualizado permite que el estudiante pueda fortalecer sus habilidades de acuerdo a las características que él tiene. Continuamos con año 2016. Bueno, para el año 2016, a nivel nacional, para este periodo del año 2010 al 2016, se destaca por la acogida que tuvo en nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo, cuya firma incluye a Colombia como uno de los países que apoya y aplica. Se incorpora el uso de estrategias pedagógicas de diversa índole. Están los ajustes razonables que mencionaba la profe Marcela, flexibilización curriculares, adaptaciones a los sistemas de evaluación. Y bueno, el país acoge la idea de implementar los principios de educación inclusiva promulgados por la UNESCO. El enfoque de diversidad y las concepciones de los modelos biopsicosocial y de calidad de vida han permitido afianzar la idea de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, con habilidades suficientes para tomar decisiones, ser autónomos, educarse en instituciones formales y en muchos casos alcanzar la educación superior, entre otras. También tenemos el plan decenal de educación 2006 al 2016, capítulo 2, garantías para el cumplimiento pleno del derecho de la educación en Colombia. La atención educativa de las poblaciones con discapacidad desde el objetivo de la universalidad se comporta como una garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión en una oferta de atención integral articulada a los sectores responsables. Bueno, este Plan Nacional Decenal de Educación, que va desde el año 2006 al 2016, se define como un pacto social por el derecho a la educación y tiene como finalidad servir o ser ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país. En el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, entendida como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que en consecuencia cumple con una función social. Bueno, el propósito de aquí es garantizar que los niñas, jóvenes y adultos el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclutamiento, reinserción o desvinculación social y generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieren. Continuamos con el año 2017, profe Erika. Entonces, para finalizar, vamos a ir al año 2017 y vamos a hablar acerca de la política internacional.
la cual refiere la Declaración de Buenos Aires, la reunión regional del ministro de Educación de América Latina y el Caribe, el punto de partida, digamos, y el que está marcado hoy en día en el horizonte de las agendas educativas en materia de educación inclusiva en América Latina. Se estableció en Buenos Aires, Argentina, 2017, en cuya reunión de los ministros de Educación de dicha región se estableció como lema la educación y las habilidades para el siglo XXI. En dicha reunión, eh, de los ministros de Educación, la región se estableció como lema la educación y las habilidades del siglo XXI. En dicha reunión fueron los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, especialmente el desarrollo de dicha reunión. En este objetivo, el de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente y para todos. Entonces, gracias a esta reunión se establecieron, digamos, unas conclusiones importantes. La primera de ellas es que todos somos especiales, es decir, todos necesitamos una educación adaptada a nuestras necesidades. Otra importante conclusión es que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Otra conclusión importante, que el compromiso no solo debe ser teórico, ¿sí? Se necesita avanzar en la educación, que ésta sea de calidad, que sea para todos. Y finalmente, ¿sí? La implementación de políticas mucho más globales, mucho más holísticas e interdisciplinares que contemplen a la educación inclusiva como pilar fundamental y eje clave de todas las políticas sociales, ¿sí? Para concluir, en nuestra línea de tiempo, queremos mencionar que si bien Colombia ha avanzado en la actualización de estos fundamentos teóricos y conceptuales que enmarcan la atención educativa a las personas con discapacidad y cuenta con diversos grupos académicos de reconocida trayectoria que han aportado al enriquecimiento de las comprensiones que hoy en día, sobre todo con la discapacidad, también queremos mencionar que todavía se está construyendo, ¿sí? Y que tenemos retos muy importantes en cuanto a la articulación entre los sectores, la formación y el empoderamiento de los docentes en el aula y su vínculo con los equipos interdisciplinarios y profesionales de apoyo de los establecimientos educativos, el trabajo con las familias y el aprovechamiento de sus saberes en escuela, entre otros. Entonces, si bien ha habido un avance significativo, ¿sí? Estamos en la construcción de mejorar, obviamente, la calidad de educación, ¿sí? Para las personas en situación de discapacidad. Eso refiere a nuestra línea de tiempo y a las importantes leyes y normativas que refiere a esta población importante. Espero que haya sido de su agrado y que podamos haber tenido una buena resolución de estas leyes. Muchísimas gracias. Bueno, profe Erika y profe Marcela, pues siento que hemos recorrido, digamos, como que varios años, ¿no? Y ha hecho que esta línea de tiempo a nosotros como profes nos haga reconocer que, digamos, nos dan nuevos caminos para poder involucrarlos y poder desarrollar desde nuestra parte docente cómo implementar nuevas estrategias, cómo hacer esos ajustes razonables para poder así vincular a una educación inclusiva y que sea pues de calidad y que sea positiva para todos. Muchas gracias.